Mil mensajes. Hoy estamos con el número 603 y este número nos hace reflexionar sobre, valga la redundancia, sobre lo que es la reflexión. Y este mensaje pienso que es demasiado importante porque en el pensamiento realmente se ubica como protagonista la reflexión. No hay quien tenga un buen pensamiento, un pensamiento estructurado, un pensamiento realmente válido, un pensamiento enriquecedor si no hay procesos de reflexión. Porque si no hay procesos de reflexión, la gente, las personas, los grupos, solo son unos traductores de otros pensamientos, de otras realidades que pueden ser excelentes, pueden ser muy buenos, pero en la originalidad está en la reflexión. Yo quisiera dar un concepto, el que yo tengo, el que además uso frecuentemente sobre lo que es la reflexión, y es la capacidad para pensar sobre lo ya pensado. Es decir, es para hacer cada vez nuevas lecturas, para tener cada vez nuevos planteamientos, para descubrir aristas, para descubrir rincones, para alumbrar realmente espacios que en nuestro pensamiento, de acuerdo con toda una serie de mecanismos que se dan elementos nuevos, visiones nuevas, percepciones mucho más profundas y por supuesto la reflexión es para buscar algo muy importante, muy interesante que tenemos toda nuestra vida y que es simplemente la búsqueda, la profundización, la tenencia de mejores verdades. Entonces esto es la reflexión y generalmente cuando se califica a alguien, alguna persona, e inclusive alguna institución, algún grupo como un grupo reflexivo, para mí es clarísimo que están pensando sobre lo que ya se ha pensado. Es decir, es para profundizar esto. Y esto de la reflexión lleva entonces primero a la unión con varios elementos. Es reflexivo. ¿Quiénes son las personas que tienden a ser más reflexivas? ¿Quiénes son las personas que realmente enriquecen los pensamientos? Lo primero que se nos ocurre es pensar en los filósofos, pero además hay gente y personas muy reflexivas en todas y cada una de las actividades del ser humano, porque esto de la reflexión entonces tiene las proposiciones que realmente nos parecen interesantes, porque son nuevos espacios, nuevos caminos y son en realidad nuevas conexiones neuronales. ¿Cómo es esto? Para que exista, y aquí veamos algo fundamental, por lo cual nosotros le hemos dedicado gran parte de nuestras investigaciones en los últimos años a los conceptos. Para nosotros el concepto es el ladrillo del pensamiento y por lo tanto, si la gente no tiene buenos conceptos, es decir, no tiene buenas definiciones de las principales cosas que tiene y que los rodea, y si no tiene una buena definición propia del amor, una definición propia, un concepto propio de lo que pueden ser las relaciones, un concepto propio de la inteligencia, etcétera, y por eso realmente cuando la personalidad tiene unos buenos conceptos, los va estructurando a manera de creación y si no hay unos buenos conceptos, no puede haber unas buenas reflexiones. Y si no hay unas buenas reflexiones de pensar sobre lo ya pensado, de tener cada vez nuevas lecturas, probablemente no hay un pensamiento que realmente llame la atención. ¿Por qué? Porque como decíamos al comienzo, solo se queda en repetir el pensamiento de los otros. Y aquí está parte de la creatividad humana, de esa capacidad del uso, del disfrute además, de esa capacidad humana que tenemos en nuestro cerebro, en esa maravilla de aparato que es el aparato que surge del cerebro, surge de todo el aparato racional del hombre, porque realmente es una maravilla. Yo nunca me canso de realmente de impactarme con las capacidades de nuestros cerebros. Y entonces la reflexión surge como un producto realmente valioso de ese cerebro. La reflexión, ¿cuáles son las condiciones ideales para reflexionar? Basta que la gente, yo lo asocio mucho, por ejemplo, con algún arte, inclusive con algunos buenos oficios, como
que es, por ejemplo, cualquier cosa, la pintura, pero también puede ser, es como si la gente que reflexiona y lo hace bien, cada vez lo hace con mayor pericia. ¿Por qué? Porque tiene mejores conceptos, usa su inteligencia en unir conceptos, crea sistemas nuevos y realmente es como, por ejemplo, un buen chef, una buena chef, que hacen excelentes platos. ¿Por qué? Porque tienen a disposición y tienen en su cerebro el sabor, las características, las transformaciones que puede tener cada uno de los elementos culinarios. Es igual, entonces, la reflexión. En la reflexión surge primero en la mente qué va a pasar cuando yo uno esto con esto otro y qué surge de ahí, qué surge ese proceso de unión para surgir algo nuevo o de integración donde cada una de esas partes tenga un protagonismo especial. Entonces, si nos acostumbramos realmente a reflexionar, si nos acostumbramos desde pequeños, y en esto está la función de los padres, la función de los maestros, la función de algunos profesionales, también de los medios masivos de comunicación, si nos enseñan a reflexionar, nos enseñan a pensar, y si nos enseñan a pensar, probablemente estemos en un mundo mucho mejor dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en esto de la reflexión, al encontrar nuevas lecturas, nuevas realidades que se esconden, verdades que se esconden tras otras verdades, e inclusive para detectar y desmontar las mentiras, realmente es importante la reflexión. Entonces hay gente que se acostumbra a reflexionar, hay gente que por el contrario le teme a la reflexión, y probablemente esa gente que le teme a la reflexión no es que tiene menos inteligencia que la otra, no es que realmente tiene un aparato para reaccionar rápidamente, sino que probablemente en su cerebro no estén con claridad los conceptos que necesita para comenzar a integrarlos en un sistema realmente importante de pensamiento, en el cual al unir conceptos va surgiendo el proceso de reflexión. El sitio para reflexionar, cuando uno sabe reflexionar, reflexiona en cualquier parte, en cualquier momento. Pero la gente que quiere comenzar a reflexionar, póngase un tema sobre el cual quiere usted profundizar. Escoja temas primero muy ligeros, escoja qué significan los colores, por ejemplo, y usted, a través del significado del color, usted va haciendo procesos reflexivos que probablemente le van a enseñar a inclusive a utilizar en especial el cerebro derecho. También lo puede unir con el cerebro izquierdo y van a surgir toda una serie de pensamientos de producto de esas reflexiones que realmente valen la pena. Esto es este esquema de que nosotros queremos plantearles con la reflexión, esa capacidad para profundizar el pensamiento, para profundizar las verdades. Y esto se transforma en un placer. Y usted verá que la gente que aprende a reflexionar encuentra esto en un placer. Y a lo mejor no es un placer solitario. ¿Por qué? Porque también el hecho, y hay grupos y hay personas especiales con las cuales uno le gusta reflexionar realmente a dúo, inclusive en grupo. Esos grupos de reflexión, si realmente están bien formados, y no es para imponer poder de alguno de ellos, sino para buscarle nuevos significados, nuevas profundidades a verdades que ya pensamos que sabemos, pero cuando lo hacemos a dúo o en grupo, realmente se transforma en un gran placer y un placer compartido. Yo quiero dejarles este concepto de reflexión como este mensaje, el mensaje número 603 de los 1000 mensajes, y lo dejo con este cuadro, hermosísimo cuadro de el pintor, artista venezolano Alejandro Durán. Ustedes pueden ver este cuadro y otros más en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con segunda transversal de la Florida, en la caraqueñísima urbanización de la Florida. Usted puede ahí, en una de las esquinas, en esa esquina que se forma en Mango, segunda transversal,
va a encontrar una esquina blanca, de rejas blancas y el Patio Latinoamericano del Arte, en donde afuera hay un sitio donde inclusive algunos de los artistas trabajan y adentro hay una galería pequeña pero muy acogedora, Patio Latinoamericano del Arte. Este es el número 603, la reflexión.